Este es John. Él fue un estudiante brillante en Malawi en la juventud. Mientras adolescente, los líderes religiosos locales lo eligieron para estudiar en una escuela en Zanzíbar, Tanzania. El objetivo era aprender cómo ir a áreas no conquistadas y alcanzar nuevos seguidores. Durante su tiempo allí, aprendió mucho acerca de su propia religión y el siguiente paso fue aprender acerca del cristianismo, puesto que tendría que tratar mucho con cristianos. Después de 3 años dijeron, regresa a casa y busca la versión King James de la Biblia. ¿Por qué la versión King James? Porque creen que la versión King James tiene una mejor explicación que otras versiones de la Biblia. John se inscribió en una escuela adventista y se unió a un grupo de jóvenes. Asistió a todas las clases y discutía con los pastores acerca de las creencias adventistas. Y a todo momento enviaba informes a los líderes religiosos en Zanzíbar. Finalmente, luego de 3 años de estudio en la misión adventista del séptimo día, dije, entiendo la Biblia. John se sintió convencido de entregar su vida a Dios y fue bautizado en una campaña. Después de su bautismo, dejó de enviar informes a Zanzíbar y su padre se quedó furioso. Era una ambición de mi padre. Yo debía ir a Zanzíbar y cuando regresé me respetaron. Así que para él era un privilegio decir, mi hijo ha escalado a una posición superior. Por eso cuando escuchó que me convertí al cristianismo y me hice adventista del séptimo día, para él fue como un golpe. Pero a pesar del rechazo de su familia, John continuó con su ministerio. Finalmente, fue elegido para ser un pionero de misión global. Me eligieron para ser un pionero de la misión global y entrar en áreas no alcanzadas. Vine a Zanzíbar para alcanzar estas personas y al final me convertí en un adventista y un pionero de la misión global. Ministró durante 10 años como pionero, siguiendo el método de Cristo y compartiendo su testimonio con las personas que conocía. John aún no había terminado su educación, así que se inscribió en la Universidad Adventista de Malawi. Quería obtener mi título. Me gradué en 2018. Doy gracias a Dios porque ahora soy un graduado y sé muchas más cosas que antes. Desde su adolescencia hasta su tiempo en la universidad, John conoce de primera mano la diferencia que las escuelas misioneras adventistas hacen en la vida de las personas. Pronto, la Universidad Adventista de Malawi construirá un centro comunitario y un centro de desarrollo de liderazgo. La esperanza es que más estudiantes como John lleguen a conocer a Jesús a través de la educación adventista. Hoy tengo una historia maravillosa para compartir con ustedes. La historia de transformación de un hombre que aceptó el llamado de Dios. Para eso necesitamos volver cerca de 2000 años atrás. El primer siglo de la era cristiana fue marcado por un movimiento misionero extraordinario e intenso. Y de cierto modo, esto fue posible gracias a la experiencia de muchas personas, pero especialmente de un hombre. Un fariseo llamado Saulo, a través del poder transformador de Jesucristo, se convirtió en Pablo el apóstol. Uno de los instrumentos más poderosos que Dios usó para el inicio del movimiento que pronto se conocería como el cristianismo. Saulo era un erudito religioso muy respetado entre los judíos, que tenía una vida de plena dedicación a la tradición y religión judía. Él había sido entrenado a los pies del gran rabino Gamaliel. Saulo tenía en su corazón un ardiente deseo de hacer la voluntad de Dios en su vida. En su afán por reprimir el movimiento de aquellos que afirmaban seguir a un cierto Galileo que se hacía llamar el Mesías, Saulo fue testigo ocular de la lapidación de Esteban y estaba seguro de que debía hacer todo lo posible para eliminar a todos los cristianos. Con este fin, se dirigió hacia Damasco para arrestar a algunos seguidores de la secta del Camino.
Pero Saulo poco sabía que en ese camino su vida cambiaría por completo. Con el corazón tomado por el deseo de destrucción, de repente tuvo un encuentro personal con el verdadero Mesías y fue completamente transformado por Jesucristo. En ese primer encuentro, donde el arrepentimiento, la rendición y la fe se hicieron realidad en su vida, él recibió el llamado a la misión, el llamado para vivir una vida de completa entrega y dedicación al plan de Dios en su vida. Pero ¿en qué consistía el llamado de Pablo? Escuche las propias palabras de Jesús en el camino hacia Damasco. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, a fin de que, por la fe en mí, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Ese fue el llamado de Pablo. Este es también el llamado para cada uno de los que aceptan seguir a Jesucristo. ¿Pero qué implica esto? Fuimos, así como Pablo, llamados a abrir los ojos de las personas a su verdadera necesidad, a llevarlas a una transformación que solo Dios puede efectuar para que puedan aceptar el perdón, la salvación ofrecida por el propio Dios. En el caso de Pablo, a partir de ahora, él tenía la misión de representar y presentar a Jesucristo como la única esperanza, la única solución a los problemas de la humanidad, el único camino hacia la verdadera transformación que todos necesitamos. Con esta convicción en su corazón y una nueva y extraordinaria experiencia de conversión, Pablo comienza su ministerio de servicio misional plenamente tomado por la convicción del llamado y de la misión que Dios había puesto sobre sus hombros. Y él declaró inequívocamente: para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Sin duda, Pablo estaba decidido a ver crecer el reino de Dios en cada parte de este mundo. Él veía la responsabilidad y la principal tarea de la comunidad cristiana como su misión de predicar el evangelio eterno a todas las personas e incorporarlas al cuerpo en el que la cabeza es Cristo. Pero ¿cómo hizo eso Pablo? Intencionalmente él daba forma a su mensaje de acuerdo con las personas que lo rodeaban. Pablo no ignoró el contexto cultural y espiritual de las personas a las que se dirigió. Más bien, Pablo usó ese contexto como una puerta de entrada a la proclamación del evangelio eterno. Por ejemplo, cuando Pablo proclamó el amor de Cristo a los oyentes judíos, basó su predicación en la historia de Israel, asociando a Jesucristo con la descendencia del rey David y destacando las profecías del Antiguo Testamento que señalaban a Cristo y predecían su crucifixión y su resurrección. En otras palabras, Pablo comenzó el proceso de evangelización con lo que era familiar y fácilmente aceptable para sus oyentes, buscando con este punto de partida conducirlos a Jesucristo. Ya con los gentiles, aquellos que no tenían conexión con el pueblo judío, el mensaje de Pablo presentaba a Dios como el creador, el mantenedor del universo. Él explicó cómo el pecado y la desobediencia tomaron posesión de este mundo y que la salvación, por lo tanto, solo era posible a través de la aceptación de Jesucristo. ¿Qué podemos aprender aquí? Pablo tuvo que trabajar con estas personas usando diferentes puntos de partida de los que usaba con los judíos. Su estrategia fue claramente descrita en su carta a la iglesia cristiana de Corinto. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, a fin de ganar a estos. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del evangelio, para participar de sus frutos. Pero el objetivo final era el mismo: llevar a cada una de estas personas a Jesucristo. Esta era la misión de Pablo. Esa es mi misión, esa es tu misión. De hecho, esta es la misión de cada uno de los que aceptan el llamado de Jesucristo. Pero eso exige una decisión, la misma decisión que hizo Pablo, la decisión de vivir y, si es necesario, morir por Cristo. Y entonces, ¿cuál es tu decisión?